Dice la Sagrada Escritura: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Se puede sentar? Este es un mensaje de amor. Este es un mensaje de anhelo de bendición. Amén. Y es un mensaje de preocupación también. Y me gustaría comenzar en esta hora con algo que escribió John Hagee acerca del tiempo. Y dice: el tiempo es significativo porque es muy raro. Es completamente irrecuperable. Nunca se lo puede repetir o volver a vivir, o volverlo a vivir. No hay tal cosa como la reproducción literal instantánea. Eso aparece solo en las películas. Viaja con nosotros todos los días y sin embargo tiene la eternidad envuelta en sí. Aunque esto es cierto, el tiempo a menudo parece relativo, ¿verdad? Por ejemplo, 2 semanas de vacaciones no es lo mismo que 2 semanas de dieta. Claro que no. También algunas personas pueden estar más tiempo en una hora que otros en una semana. Benjamin Franklin dijo del tiempo: es las cosas de lo que está hecha la vida. El tiempo forma los bloques de construcción de la vida. El filósofo William James dijo una vez: el gran uso de la vida es gastarla en algo que durará más que ella. Lord Corey, dijo: el ayer es un cheque cobrado, el mañana es un pagaré, hoy es efectivo en mano, para usarlo, inviértelo. Y en esta mañana a mí me gustaría hablar sobre la importancia de congregarnos. Y hace un tiempo atrás tocaba en la congregación de Dorado acerca del tema de la mayordomía. Y ser mayordomo es ser administrador de un bien que no es de uno, que es del amo, que es del jefe. Y hay que ser buenos administradores. Y hay que ser buenos mayordomos. Y dice la Escritura que el mayordomo o el administrador se requiere que sea hallado fiel. Este mismo verso, el cual leímos, la versión de la Biblia Dios habla hoy, dice: mantengamos firmes y sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejamos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Siempre que puedo congregarme, y yo tengo la experiencia de cuando doblo mis rodillas y estoy en este momento de llegar a la casa y escucho la adoración de los hermanos, siempre recuerdo mi niñez. Y siempre recuerdo mi niñez en mi experiencia cultica y en mi experiencia de congregarme. Y yo no sé si a usted le sale, pero a mí siempre me sale del corazón la expresión: cuánto he disfrutado la fe. Cuánto he disfrutado esta experiencia de estar con mis hermanos. Y siempre que me puedo congregar, no solo lo hago por mí,
Lo hago por los miles y miles que no pueden congregarse. Lo hago por los cientos y miles de hermanos que son la iglesia perseguida, que tienen que vivir en el clandestinaje. Lo hago por cientos de hermanos que están hoy en un hospital encamados y no pueden estar aquí. Lo hago por cientos y miles de ancianos que no tienen alguien que le dé la mano para poder traerlos al templo y ocuparse de ellos. Lo hago por aquellos, oiga, que no tienen la oportunidad que tenemos nosotros de estar en la casa del Señor. Y este es un tema práctico de la vida cristiana. Yo creo que nos es relevante a todos. Congregarnos. El término congregación, edad, grupo de personas que se reúnen con un propósito, aparece alrededor de 140 veces en el Antiguo Testamento, su mayoría en el libro de Números. La palabra congregarse aparece por primera vez en Éxodo capítulo 12, el verso 3, en la celebración de la Pascua. Yo creo que es importante que entendamos que nosotros nos reunimos y nos congregamos para celebrar a nuestro Señor, para celebrar al Dios Todopoderoso. En los salmos, los salmistas inspirados por Dios tocan mucho la importancia y el valor de congregarse. Por ejemplo, el Salmo 27, el verso 4, el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, buscar, averiguar, investigar en su templo. El salmista testifica lo que es su más grande deseo y lo que se ha propuesto. Aunque sea imposible estar en la casa de Jehová todos los días o el mayor tiempo posible, la idea que él tiene de ir al templo no es perder allí su tiempo, es contemplar, es ver la hermosura de Dios. Propon en tu corazón a venir al templo a ver a Dios, a venir al templo a ver su hermosura, a venir al templo a contemplar la hermosura en su casa, inquirir, que es descubrir las bondades y la bendición que se encierra en la casa del Señor. Oiga, en la casa del Señor hay bendición. No es que sea un lugar mágico, pero en ella se congregan los santos de Dios. Es la casa de Dios. Es la casa de Dios que, oiga, es sobrenatural, es poderoso, es grande. En la casa de Dios, en ella hay refugio y seguridad. En otro salmo, en el 84:10 dijo: es mejor estar en tus atrios, un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Usted sabe lo que dan 1000 días para hacer. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer en 1000 días? Y el salmista prefiere un día en sus atrios. Usted sabe el cúmulo concentrado de bendición que hay en la casa de Dios en un día. Usted sabe las cosas maravillosas que Dios puede hacer el ratito que estamos aquí. Es la expresión de aquel que sabe que hay tanta maldad, que hay tanto peligro afuera, que inclusive estar a las puertas de la casa de Dios le hace sentir seguro. Estar en los atrios es saber que, oiga, hay tantas cosas negativas afuera. El Salmo 133, uno de los salmos más hermosos, dice que congregarse es compartir con los hermanos en la casa de Dios. Oiga, que es bueno y es delicioso. Delicioso. El desayuno que se comió esta mañana o el que se va a comer ahorita. Algo delicioso.
¿Qué es algo delicioso para usted? Para mí algo delicioso es un mantecado de Parlance and Cream de Cold Stone. Oh, santo, como usted alaba al Señor, Como usted bendice, ojalá cuando lleguemos a las puertas nos reciban con un scoop de Parlance and Cream allá en el cielo. Oh, santo es el Señor. Algo delicioso, algo bueno, algo conveniente, algo beneficioso, algo adecuado. Oiga, algo deleitoso es sabroso, gustativo, rico, exquisito. Si usted viene a la casa de Dios y no tiene una experiencia de algo delicioso, oiga, hay que ver en qué área de la casa de Dios se queda, si se queda en la puerta, si se queda en el atrio, pero no está yendo al lugar donde tiene que ir a contemplar su hermosura. En la experiencia de la fe, a la medida o en la medida en que crecemos, hermanos, nuestro gusto por la casa de Dios tiene que ir en crecimiento. Tiene que ir, oiga, en aumento. Cuando niños, nuestros padres nos traían a la iglesia, nos guste o no. Y es importante esa disciplina, porque hay padres que a lo mejor hoy, el nene no quiso venir. Le corresponde a usted llevarlo al lugar, oiga, que va a recibir herramientas para su desarrollo. Hoy más que nunca, que la vida de nuestros niños quiere ser violentada, que su armonía, que su inocencia quiere ser trastocada por valores que están contrarios a la fe cristiana. Hay que traer los niños a la casa de Dios. Hay que traer a los niños a la iglesia y ponerles el salvavidas del evangelio. En nuestra juventud, está cambiando la voz. Mire, llevo unos días de aquí para allá que me está cambiando la voz a la adultez. Yo creo que es parte de que los espejuelos se me quedaron. En la juventud debe ser un acto voluntario, no por coacción. Es que la experiencia de la vida cristiana de juventud es la mejor. Yo vengo de esa experiencia de la iglesia pentecostal, todos uniformados, cantando juventud, tomad la armadura toda de Dios, soldados somos del ejército celestial y tenemos que luchar. Y vengo de esa experiencia de culto de jóvenes que nadie me tenía que obligar, porque es el tiempo más maravilloso de la fe cristiana, disfrutar la juventud en el Señor. Amén. El salmista dice que es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es comparado con el ungimiento o la unción de los sacerdotes, que era la bendición más grande que cualquier sacerdote pudiese recibir. En la casa de Dios se derrama la unción del Espíritu de Dios, el rocío de Hermón. Y habla de la bendición, oiga, de la bendición también material. Habla de ese rocío que hace que la tierra produzca y fructifique. El congregarnos nos hace fructificar y nos hace producir. Y hay otros salmos que hablan de la importancia de reunirnos. Pero el mayor ejemplo de congregarse lo dio Jesús. Se reunía frecuentemente en la sinagoga. Allí compartía con sus hermanos la palabra de Dios. Inclusive cuando era niño se le perdió a sus padres. Y cuando le encontraron, ¿dónde estaba? Estaba en el templo. Y dijo a sus padres: en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Dónde se habla, hermanos, de los negocios de nuestro Padre? Es en la casa de Dios. En donde aprendemos los principios, las bases, la estructura de este negocio, que es muy diferente a los negocios del mundo. Es en la casa de Dios. Es en la casa de Dios donde te empapas de la realidad cristiana. Es en la casa de Dios donde recibes instrucción divina. Un rabí judío decía: si dos o más personas
Si dos personas están reunidas y hablan de la Torá, de la ley, la Shekinah o la Shekinah mora entre ellos. Y la Shekinah era la sensibilización de la presencia de Dios. Si dos hermanos se reúnen a hablar de la ley, si dos hermanos se reúnen a compartir la palabra, la presencia de Dios está en medio de ellos. La Biblia dice que donde hayan dos o más reunidos o congregados en su nombre, allí está ¿qué? Allí está el Señor. Hermanos, cuando nosotros nos congregamos, invertimos tiempo en un ambiente donde Dios se mueve. No es una reunión de un grupo meramente de apoyo, no es una reunión de un partido político, no es una reunión, hermanos, de un club, es la reunión de los santos y Dios está en medio de ellos. Es aquí donde nos congregamos, donde Él se manifiesta. Es aquí donde nos congregamos, oiga, donde Él se bota, se luce, nos sorprende. Es en la congregación de los santos donde se manifiesta su voz profética. Oiga, la voz profética de Dios a la vida de la iglesia. Cuando nos congregamos nuestra fe es afirmada. No hay manera de mantener convicciones firmes, hermanos, fuera de la comunidad de fe. Es en la iglesia que se vive el evangelio de Jesucristo y no la fe según yo. No es un evangelio, hermanos, de cuarto secreto. Una persona que no se congrega corre el peligro de ser engañado por doctrinas erróneas. Y a lo mejor usted dice, pero es que yo estoy aquí. Pero es que si no está aquí no puedo predicar la palabra del Señor. Pero oiga, a veces estamos aquí hoy y pasan 3 meses y no aparecemos. A veces estamos aquí hoy y pasan 2 semanas y no nos vemos. A veces estamos aquí hoy, oiga, y pasan días y días y días y siempre parecemos ser visita porque no estamos en la iglesia del Señor. Y le preguntan, ¿de qué iglesia tú eres parte? Es importante congregarnos. Una persona que no se congrega corre el peligro de ser engañado. No hay manera de desarrollar una espiritualidad sana si parte de nuestra disciplina de vida cristiana no es congregarnos regularmente. Esto es cuestión, hermanos, esto es cuestión de disciplina cristiana. ¿Cuáles son las ventajas de congregarnos? Cuando nos congregamos, necesidades son suplidas, tanto espirituales como materiales. Cuando nos congregamos, oiga, tenemos una cubierta espiritual. No puede haber ministerio sin congregarse. Cuando nos congregamos, disfrutamos de la empatía. Compartimos cosas que tenemos en común. Oiga, si hemos sido lavados por la misma sangre, si hemos disfrutado del perdón, del amor, de la misericordia, del bautismo, si participamos nosotros de la comunión, de la Santa Cena, ¡qué experiencia maravillosa! Recibimos el apoyo de nuestros hermanos. Hacemos un frente común. Aprendemos juntos. Conocemos la voluntad de Dios. Crecemos espiritualmente. Un miembro del cuerpo no crece desligado de él. Nos necesitamos unos a otros. A lo mejor usted piensa que no necesita a nadie. Pero oiga, nosotros le necesitamos. A lo mejor usted piensa que no bendice a nadie y es una mentalidad errada, pero usted es bendición para la vida de otros.
La experiencia de vida cristiana debe ser una experiencia que debe ir de menor a mayor intensidad. Es en la casa de Dios que somos instruidos. Es en la casa de Dios que tenemos la experiencia de adoración en el colectivo. Y créame que a Dios le gusta que usted adore en su vida individual, pero a Dios le apasiona que usted adore en el colectivo. Por eso la experiencia de adoración en el cielo se da, oiga, de todas las criaturas que hay, tanto angelicales como los redimidos, como toda persona, una experiencia maravillosa de adoración. A Dios le encanta escuchar el coro de adoración, oiga, de nuestra iglesia. A Dios le encanta que usted le adore con su hermano que está a su lado. No hay experiencia de fe sana en el individualismo. Y si hay un problema, ha causado, oiga, el cerrar cientos de iglesias en Europa. Ha sido el secularismo, el individualismo. Oiga, se han cerrado de 700 a 900 templos vendidos en la comunidad europea. Vendidos, oiga, como hoteles, vendidos como tiendas, vendidos como tantas cosas, vendidos como vivienda, porque la gente dejó de congregarse. Hechos capítulo 2 versos 46 a 47 dice: perseverando, unánimes, partían el pan, y en el templo, y en las casas. El escritor de los Hebreos está diciendo en los versos que dimos lectura, exhorta a los destinatarios a mantenerse firmes y a no echarse para atrás. Que la gracia que han recibido, oiga, y las promesas que en Dios le han sido dadas van a tener su cumplimiento. Le dice: nunca dejen de aferrarse a lo que ustedes creen. Las voces cínicas, las voces de burla tratarán de arrancarles de la fe. Y está hablando a creyentes que son amenazados por su fe. Y están hablando a creyentes, oiga, de origen judío, que muchos de ellos estaban deseando volver a su vida pasada. Le está diciendo a ellos: no dejen que nadie les arranque sus convicciones más profundas. Y el materialismo con sus argumentos pretenderá, oiga, que los hombres se olviden de Dios. Las situaciones de la vida pueden ser tales que conspiren para hacer también tambalear la fe de la gente. Pero le dice: para ustedes aférrense a la fe de manera que no puedan soltarse. La fe que tienen para acercarse con confianza al lugar santísimo, manténganse firmes y busquen la manera de estimularse, de incitar, de apremiar, de inspirarse, de provocarse, de exhortarse. La palabra paracaleo tiene muchos sinónimos: invitar a venir, llamar, visitar, persuadir, rogar, implorar, consolar. Y no hay manera de que podamos hacerlos si, hermanos, no nos congregamos unos con los otros. Amor a las buenas obras. Tenemos que recordar que somos cristianos, no solo por nuestra propia causa, sino también por causa de los demás. Porque es fácil ser arrastrado a un cristianismo egoísta. Llaneros solitarios, cristianos aislados. No debemos, oiga, dejar de congregarnos, no abandonar la asamblea. Los cristianos hebreos tenían que tener claro, oiga, que sí había una responsabilidad individual,
Y había un beneficio en tener acceso a la presencia de Dios y cultivar una vida piadosa, pero también tenían que atender el deber corporativo, la responsabilidad del colectivo. Algunos de aquellos hermanos hebreos no sentían la necesidad de asistir a los servicios de la iglesia. Algunos por declinación de su fervor religioso. Algunos les resultaba indiferente. Algunos tal vez por temor o por la persecución. Y hoy hay tantas supuestas razones para no congregarnos. Algunos dicen que no se congregan por el trabajo. Y es importante trabajar, pero el trabajo no puede ocupar el primer lugar, al punto que dejemos de congregarnos. El trabajo no puede ocupar el primer lugar que les corresponde a Dios, porque entonces se convierte en un ídolo. Algunos dicen que la razón por la cual no se congregan es la familia. Hoy me va a visitar un familiar. No debería ser impedimento para dejar de alguien ir a la iglesia, porque, oiga, su familia debe saber que usted es cristiano. Y por ser cristiano tenemos compromisos adquiridos. Usted sabe que hay creyentes que hasta se atreven a decir que se le olvidó. Es que no vi el programa. Es que no me llevé el programa. Estoy cansado. Estoy cansado. Usted sabe la gente cansada que vive en este país. Todos estamos cansados porque vivimos corriendo. Oiga, pero si para nuestros hermanos en Oriente, oiga, tener un cuchillo al cuello no es impedimento para ir al templo, menos el cansancio puede ser impedimento. Si a su propia vida que le puede costar, o su familia, o sus bienes, no es impedimento para que ellos se reúnan y tomen la mano de su hermano en el culto y oren con ellos y se abracen en la fe y experimenten el amor filial o el amor de hermanos. Oiga, si no es impedimento, el cansancio no puede ser impedimento para nosotros. Lo bueno es que el que da descanso dijo que venga. El que da descanso para el alma dice: ven acá, para que en mí puedas descansar. La mayordomía del tiempo, hermanos. ¿Cuál es tu tiempo real del Señor? ¿Cuál es el tiempo real del Señor en nuestras vidas? Cantamos todo el tiempo: te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor de mi talento. Nuestro tiempo para el Señor, ¿cuál es? De 24 horas al día, de 168 horas en una semana, de 672 en un mes, o 840, de 8.736 horas en un año. ¿Cuántas horas le dedicas al Señor? 2 horas a la semana, o al mes, 5 horas, 8 horas. ¿Qué tiempo le dedicamos al Rey de Reyes? Estoy enfermo. Si estás enfermo, oh hermanos, claro que estar enfermo, oiga, puede ser un obstáculo si la enfermedad es genuina, si la enfermedad es verdadera, porque a quien no le duele aquí una uña o el pescuezo o una pierna, o no le duele algo. Y ustedes ven que a mí me duele hasta la voz. Oigan, los que son universitarios, es que tengo asignaciones. Es que la universidad, y a veces es que decidimos hacerlas a la hora del servicio o a la hora del culto.
Y a veces uno ve a la gente, oiga, y dice, no tengo tiempo, estoy ocupado. Y usted, oiga, se mete a la cibernética y dice, pero está ocupado, pero está ocupado, pero está ocupado, pero está ocupado. ¿Cuánto tiempo le damos? Y no hay tal cosa, oiga, como una vida cristiana cibernética. O miembros de iglesia a la distancia. Hermanos, cuando dejamos de congregarnos, enviamos varios mensajes. Número uno, digo, no necesito a nadie, estoy completo. Es un acto de egoísmo. Porque al congregarnos, no solo venimos a recibir bendición, venimos a dar. Y cuando yo escucho a alguien que dice, no, yo lo veo por la televisión o por la internet, oh, eres bendecido, pero no bendices a nadie. Alguien necesita tu abrazo, alguien necesita tu sonrisa, alguien necesita tu consejo, alguien necesita que le estreches la mano, alguien tal vez tenga algo que decirte a ti. Oiga, igual, no solo podemos venir al culto cuando nos toca ministrar, hay que estar, oiga, y ser también y recibir bendición. Hay que sentarse a recibir. Hay gente que no se sientan a ser enseñados. Hay gente que no se sientan a escuchar a nadie. Hay gente que parece que la obra que Dios comenzó ya la perfeccionó y están empaquetados para irse. Cuando no nos congregamos, decimos, Dios no tiene nada nuevo que ofrecerme en su casa. Ya Dios me dijo lo que me iba a decir. Pero Dios tiene bendiciones, hermanos, que ni nos imaginamos. Su transformación, hermano, y la mía son un proceso. A veces pensamos que esto es siempre lo mismo, pero la realidad es que el culto lo hace usted y lo hago yo. Venga quien venga, hermano. El menú no es importante, el importante es el dueño del restaurante y él está aquí. El importante es el chef. El importante es el que sirve la mesa. Y es necesario, oiga, estar en la casa de Dios, congregarnos. Cuando tú vienes al culto con la experiencia, oiga, del Dios que tiene siempre cosas nuevas. Cuando usted viene al culto con la experiencia de que yo vengo a adorar, si me da amén, si no me da amén, si me resuelve amén, si no me resuelve amén, yo vengo a adorar. Yo vengo a bendecir a alguien, yo vengo a bendecir al Señor. Cuando dejo de congregarme, inclusive, me hago dueño de los dones de Dios. Y digo, son míos. Son mis dones. No te prives de bendecir a otros. No entierres tu talento porque, oiga, le será dado a otros. No congregarse es un acto de negligencia espiritual. Inclusive llega a ser muestra de andar, hermanos, desviándose del camino. Porque cuando la gente, oiga, se comienza a dejar de congregar, es que están tomando rumbos que no son los correctos. Puede también ser muestra de tener una herida profunda. Y a lo mejor esa herida fue provocada en la casa de Dios. Hoy Dios quiere sanarte. Hoy Dios quiere sanar a aquel que nos podrá escuchar a través de la internet o la radio. Si te provocaron heridas en la casa de Dios, hoy Dios quiere sanarte.
Y entiende bien claro que las heridas no te las causó el Señor. Tal vez la causó alguien, tal vez la causó una persona que a lo mejor debía bendecirte y te lastimó. Pero aquel que sana está con los brazos abiertos. Y yo quiero terminar con dos pasajes que a mí me inspiran a la hora de congregarme, hermanos. El salmista en el Salmo 92, los versos 12, 13 y 14, deje buscarlo a ver si estoy bien. La edad hace estragos, soy yo. Salmo 92. (13, 14 y 15). Vamos a leer desde el 12. ¿Ya usted ve? Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Se me olvidó el 14, ¿vio? Oiga, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Yo recuerdo siempre una predicación que hace muchos años trajo aquí el pastor, ya se me fue, es la edad, el que hizo la Biblia del pescador. Gracias. Luis Ángel Díaz Pavón. Y hablaba de la palmera, y hablaba de la capacidad que tiene la palmera para hacer un oasis. Y la capacidad que tiene, oiga, de ella, una sola palmera, oiga, hincar sus raíces bien profundas y hacer que caiga el fruto. Y ese fruto también hinca sus raíces y sigue hasta que sube el agua, porque hincan tanto sus raíces y se forma un oasis. El creyente que se congrega, el creyente, oiga, que va a la iglesia y que vive la experiencia de un culto único, de un culto verdadero, no que mira desde afuera de las gradas, sino que está envuelto en la experiencia del culto, tiene la experiencia de la palmera, de crecer y de bendecir como oasis a otros. Pero dar fruto, oiga, estar vigoroso y verde, aún en la vejez, fructificar, solo se da de una manera: plantados en la casa de Jehová, echando raíces, profundizando para que tu fruto sea abundante. Solo el que se planta, oiga, supera la vida o la superficialidad cristiana. Solo el que se planta, oiga, cambia de una experiencia, oiga, de vivir como donde nos dé el viento de lado para lado. Cambia de una experiencia cristiana, oiga, superficial. Vive una experiencia de fruto, de profundidad, de experiencia única. Plántate en la congregación de los santos. Vive una experiencia de estar, oiga, afirmado y enterrado profundamente. Ten sentido de pertenencia cristiana. Esta es mi iglesia, yo vivo aquí. Aquí yo experimento la gracia de Dios. Aquí comparto el amor de los hermanos. Vivo una vida en comunidad poderosa y maravillosa. Solamente plantándose. Aquí tenemos un programa maravilloso en la semana. Oiga, a lo mejor no puede venir todos los días, pero venga, oiga, los domingos, venga a otro servicio en la semana, si se le hace posible, porque en la iglesia recibimos tanta bendición, la instrucción divina. Y el otro pasaje es el pasaje de Juan, capítulo 20. Versos del 19 al 24. Y el verso 24...
cuando Jesús se apareció a sus discípulos. Dice el verso 24, Juan se toma, oiga, la delicadeza de decir, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Se manifestó Dios. El resucitado llegó al lugar. Lo vieron. Experimentaron la presencia. Oiga, vieron aquel Cristo resucitado. Estuvo allí. Hermano, que estás aquí. Ese día tal vez que no te congregues, sabrá Dios si es el día en el cual Dios se manifiesta como nunca. Ese día que decidiste irte a otro lugar. Ese día que entendiste que no era relevante venir a la casa de Dios. O ese puede ser el día de la manifestación más poderosa de Dios en la vida de su iglesia. Ese puede ser el día que Dios haga milagros extraordinarios. Ese puede ser el día que la palabra de Dios sea tan relevante para tu vida. Ese puede ser el día que esté la respuesta que tú necesitabas escuchar, la dirección que tenías que escuchar. Tomás se lo perdió. No te pierdas la bendición de Dios. Hay oportunidades, o mejor dicho, hay cosas que nunca regresan. La palabra hablada, la flecha arrojada y la oportunidad perdida. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere trabajar con nuestra vida. La iglesia es un complejo educacional del Maestro Eterno. Aquí aprendemos, hermanos. Aquí tenemos conocimiento bíblico y espiritual. Desde los más básicos elementos hasta los más altos y complejos. ¿Quieres profundizar verdaderamente en Dios? Ven al estudio bíblico. Ven a la escuela bíblica. Oiga, ven a recibir la enseñanza del Señor. La iglesia es el hospital espiritual de Dios. Jesucristo, como médico divino, sana las heridas del alma y también las heridas del cuerpo. ¿Estás enfermo? Ven al hospital de Dios. Ven a recibir la sanidad del alma. ¿Quién sería tan negligente como para estar enfermo y no ir al médico para que lo vea? El que te puede sanar el alma es el que te dio vida. El que puede sanar tu corazón herido, el que te puede sacar de la depresión, el que puede, oiga, poner en orden todas esas áreas que están desequilibradas en tu vida, está en la casa del Señor. Cuando no te congregas, te debilitas, pierdes fuerza, la fe comienza a fallar y comienzan a ganar fuerzas las preocupaciones. Comenzamos a vivir una experiencia donde nos entramos en una rutina y después no hay quien nos saque. El salmista dijo en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y yo quiero terminar con esto y le invito a estar de pie. Voy a entregar ya la palabra. George Wendell escribió y dijo, me gustaría hacer el papel del diablo por un momento y decirle cómo desperdiciar su tiempo. 5 ideas probadas vienen de inmediato a la mente. Primero, preocúpese mucho. Empiece a preocuparse temprano, en la mañana, e intensifique su ansiedad conforme al día avanza. Segundo, haga predicciones firmes y apuradas. Por ejemplo, un mes antes de su
desaparición en julio de 1975, Jimmy Hoffa anunció: no necesito guardaespaldas. Tercero, fije su atención en enriquecerse. Usted hallará muchas ideas innovadoras en los anaqueles seculares. Conté 15 libros sobre el tema la última vez que fui a una librería. Además, usted encajará con la mayor parte de la araca que sale de los seminarios empresariales y reuniones de venta de alta presión. Cuarto, compárese con otros. Ahora bien, ese es un verdadero desperdicio de tiempo. Si usted está dado al acondicionamiento físico, compárese con Arnold Schwarzenegger o Jane Fonda. Debe mantenerlo ocupado. Quinto, amplíe la lista de enemigos. Si hay algo sobre todos los demás que mantendrá sus ruedas patinando, es perfeccionar su destreza en el juego de echar la culpa. Ponga en práctica estas 5 sugerencias y certezas y usted establecerá un nuevo récord en cuanto a desperdiciar tiempo valioso. Su tiempo y el mío son del Señor. Y a Él le vamos a dar cuenta de lo que hagamos. Dios les bendiga, hermanos. Si en esta mañana el Señor te ha hablado a tu vida, si hay alguna persona que todavía no ha confesado a Jesús en esta mañana y desea confesar a Jesucristo como su único Salvador, yo le invito a que usted levante su mano donde está. Juntos vamos a orar, de manera que en esta mañana Dios te bendiga. Qué bueno. De manera que esta mañana puedas salir de este lugar con el Señor en tu vida. ¿Me pudieras acompañar conmigo al frente? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Si hay alguna otra vida que quiera confesar a Jesús como su Salvador en esta mañana, el Señor está con nosotros en este lugar. Como muy bien decía el pastor Orlando, Él está con nosotros. ¿A cuántos el Señor nos ha hablado en esta hora? ¿Verdad que sí? A todos. Todos. Nunca olvido la expresión de mi hermano Juan Babilonia. Siempre, hace muchos años atrás. Yo llego a la iglesia con todo y tenis, aunque esté cansado. Eso nunca lo podré olvidar. Así que Dios nos ha hablado en esta mañana. Estamos comenzando el año, aunque parece que va rapidito, ¿verdad que sí? Pero es una invitación, yo la tomo de parte del Espíritu Santo para que estemos en este lugar. Si algo el Señor nos ha bendecido, es que cada hermano y cada hermana, cada predicador que se sube a este altar para exponer la palabra y la verdad de Jesucristo, tiene la clara convicción de que lo hace en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, de buena manera, con mucho deseo, acepto la palabra del Señor en mi vida. Y qué bueno que en esta mañana hay una vida en el altar. Extiende tu mano hacia acá, sobre esta querida hermana que está en esta hora. Qué bueno. Alguno de los diáconos, por favor, le invita a hacer la oración de fe, por favor, para que repita la oración. Señor, qué bueno en esta hora que esta querida hermana ha respondido al llamado de tu Espíritu Santo. Qué bueno, porque tú eres el que convences de pecado. Y tu Espíritu Santo comienza a transformar la vida. Porque tu Espíritu Santo quita el dolor, quita la culpa. Y tu paz maravillosa, que sobrepasa todo entendimiento, se apodera de nuestra vida y de la vida de mi hermana en esta hora. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Ahora, querido, antes de salir de este lugar, yo te invito a que levantes tus manos al cielo conmigo. Y lo hacemos como una manera para responder a esta palabra que hemos escuchado, que hemos sido instruidos. Señor, en esta mañana, ¿cuántas veces habremos tomado livianamente el llegar a tu casa? Pero en esta hora hemos escuchado tu voz, hemos escuchado tu palabra,
la exhortación e invitación de tu palabra para llegar a tu casa. Señor, que esta cita contigo en tu casa no quede en segundo lugar ni en tercer lugar. Siempre sea primero. Que parta mi agenda después de que tú estés en primer lugar. Y entonces todas las demás cosas las podré hacer para tu gloria y para tu honra. Ayúdame. Ayúdame a entender, Señor, la experiencia maravillosa que es el poder congregarme. El poder abrir mis oídos, abrir mi corazón para tu palabra. Poder adorarte con mi hermano y con mi hermana. Poder cantar a ti. Poder recibir la mirada tierna de mi hermano. Poder recibir el abrazo. Gracias, Señor. Gracias. Y si ha habido algún momento de dificultad en la casa, donde algunos de nosotros nos hemos herido mutuamente, Espíritu Santo, sánanos en esta mañana. Que yo pueda mirar a mi hermano a los ojos y si le he ofendido pueda pedirle perdón, pero no tome represalias con esta reunión maravillosa. Señor, gracias, gracias. Gracias por la iglesia tuya. Gracias, Señor, por los cientos de miles en esta mañana que han llegado a tu casa para adorarte y para bendecirte en la redondez del mundo, Señor, y en las cuatro esquinas de nuestra isla, Señor. Gracias, gracias. Por eso te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por los hermanos que han estado por primera vez con nosotros. Señor, bendíceles, guárdales. Señor, que ellos puedan entender lo lindo y hermoso que es estar en tu casa. Señor, que tu gracia sea sobre nosotros en todas las actividades que tendremos durante este año, durante mañana, Señor, durante el día. Guárdanos, Señor, durante esta semana, de manera que podamos en cada reunión darte la gloria a ti y poder tener en primer lugar el llegar a tu casa. Salimos de este lugar en tu paz, sabiendo que nos has hablado, sabiendo que has estado con nosotros. Y que lo restante del día sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Abraza a tu hermano, salúdalo. En el amor del Señor.